Bienvenidos a esta edición especial de Proyecto Segunda República. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, el canal TeleV1 se encuentra en receso de verano, pero de todas maneras, con Adrián Salvucci, que aquí a mi lado lo tengo, hemos querido hacer una serie de videos dejándolos grabados para que durante el mes de enero, aunque sea de manera quincenal, ustedes puedan seguir nuestros videos de Proyecto Segunda República. Adrián, ¿cuál es la idea que hoy trajimos para este programa especial? Bueno, efectivamente la idea que queremos acercar para que durante enero, que uno está un poquito más tranquilo, pueda empezar a reunir algunos datos y que nos van a ayudar a entender todo lo que va a pasar en el 2015, que ya ha llegado con nosotros cuando usted esté viendo este programa, es entender un poquito qué está pasando a nivel regional. Nosotros siempre tratamos temas o de una geopolítica mundial o de temas nacionales, de una geopolítica específicamente argentina, pero creo que es necesario abordar también algo regional como es el Atlántico Sur y el continente sudamericano. Y por supuesto podríamos hablar mucho, pero hemos elegido básicamente 5 ejes para ir viéndolos acá con Enrique. Por un lado, BRICS, la incidencia de esta alianza que empezó siendo una alianza económica y está en vías de transformarse en una alianza geopolítica. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay 2 países del Atlántico Sur que conforman BRICS, el primero y el último. Luego, la cuarta flota norteamericana que está cada vez más activa en el Atlántico Sur. Luego, la incidencia y la función real de las Islas Malvinas, de la base Malvinas, la Falkland Fortress, como lo dicen los ingleses. Luego, la Antártida, el gran continente blanco tan olvidado. Parece que acá hemos olvidado por completo que Argentina pretendió en alguna época de su historia un sector en la Antártida. Y luego los grandes espacios vacíos que en nuestro continente son representados por la Patagonia y Amazonia. Así es. Vamos a empezar segmento por segmento de todo lo que vos mencionaste. Primero, los BRICS. Muchos nos critican en los mensajes que nos dejan, ¿no?, en YouTube o en Facebook o en correos que nos mandan acerca de nuestra postura con respecto a los BRICS. Adrián, ¿es conveniente que la Argentina se alinee con una estructura como la de BRICS? Yo creo que innegablemente sí, porque más allá de la simpatía o antipatía que uno tenga por cada uno de estos países que son los que lo representan, o sea, son 5 países muy distintos entre sí. Brasil, por un lado, vecino nuestro; Rusia, que hoy es el gran motor geopolítico que está compensando este mundo para que sea multipolar y no unipolar, como quieren los dueños del poder; la India, tan lejana que quizás es el más desconocido para todos nosotros; China, que como socio comercial lo entendemos y como gran usina económico y financiera del planeta tiene una gran presencia; y Sudáfrica, que está del otro lado del océano y sin embargo no lo tenemos tampoco demasiado, hay una visión un poco ambigua al respecto, pero que a Argentina le conviene acercarse cada vez más, y de hecho lo ha hecho el gobierno Kirchner, y eso es bueno, consideramos que es una medida muy apropiada, ir acercándonos a ese conjunto de países, más allá de la opinión que tengamos de cada uno de ellos, que quiere compensar a la unipolaridad que quieren imponer los que manejan a Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea. O sea, se quiere imponer un mundo unipolar. Esto lo vienen declarando desde la Comisión Trilateral, desde el Consejo de Relaciones Exteriores. Es prácticamente la geopolítica norteamericana de la post-Segunda Guerra Mundial. Creían que ya podían dar el salto para arrastrarnos a todos a un gobierno mundial, y apareció Rusia en primera instancia, flanqueado por China y flanqueado también, por supuesto, tiene un enorme mérito por Brasil en nuestra región, que ha frenado un poco esas pretensiones. Cuando uno frena a un poderoso, a un animal duro que se le viene con todo, a un jabalí, llamemos a Estados Unidos una suerte de jabalí, hay peligro, porque una agresividad tan grande, vas a saber para qué lado sale catapultada. Pero insistimos, nosotros creemos que la función de Rusia, vista desde afuera, vista desde esta latitud, es fundamental, porque le ha puesto un parate a todas las pretensiones yo diría, locura imperial que viene emanada desde los centros de poder de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, con un operador muy especial, muy atípico en Medio Oriente, que se llama el Estado de Israel. Con lo cual creo que vamos por el camino correcto en ese sentido, e incluso para aquellos que se han tomado el trabajo de leer la doctrina de Perón, lo que estamos viendo hoy no es ni más ni menos de lo que ya preanunciaba el general Perón en sus escritos, especialmente desde el exilio, de que el mundo iba hacia un continentalismo. Lo que él llamaba continentalismo es lo que hoy
Rusia, en primera instancia, llama la multipolaridad. O sea, ante un mundo que nos quieren llevar a tener un gobierno mundial, el mundo unipolar, Rusia, Brasil, India, China, Sudáfrica proponen un mundo multipolar, que es una transición mucho más ordenada, seguramente a la larga, dentro de un siglo, 2 siglos, va a haber una única instancia administrativa para la humanidad, pero tiene que venir con valores, tiene que venir con justicia, tiene que venir con equilibrio, tiene que venir con una auténtica voluntad de promover el bien común de la humanidad y no solo de un sector, y la humanidad hoy no está lista para eso porque lamentablemente a los que quieren imponer un gobierno mundial no les interesa el bien común sino el bien específico de sus respectivos sectores. Esto que vos decís de que tal vez dentro de un siglo seguramente la humanidad esté preparada, me hace acordar a las sagas como por ejemplo los libros de Isaac Asimov, que escribía Fundación, Segunda Fundación, sí, Fundación e Imperio, o la misma Guerra de las Galaxias, que está inspirada en eso, en donde hay donde hay un consejo de sabios que gobierna. Pero la dirección que está tomando el mundo hoy es la opuesta a la de un consejo de sabios, es más bien la de un consejo de reptiles que se reparten entre ellos el poder, se babean la boca y hincan el diente, sometiendo a toda la humanidad a la esclavitud. Y no lo han logrado todavía consumar su ambición porque apareció en escena un cisne negro, algo inesperado, algo que nadie vio que se venía y se plantó en el centro de la escena, y esto es el BRICS. Y muchos también nos preguntan, Adrián, si verdaderamente teniendo dentro de BRICS a Rusia y a China, ¿no corremos el riesgo como argentinos de que esas dos superpotencias nos hinquen el diente y lo único que terminemos haciendo sea cambiar de collar, pero no dejar de ser perros? Bueno, lo que acabas de decir tiene un valor enorme, que esto sí es para realmente discutirlo y charlarlo un poco. Hacer política siempre conlleva riesgos. El solo hecho de existir como país, aún como una nación semisoberana en este mundo tan peligroso, hay riesgos siempre. Hay riesgos si hacemos cosas, hay riesgos si nos alineamos con algún poderoso de turno y hay mucho riesgo si no hacemos nada. Con lo cual el riesgo es absolutamente inevitable. La vida es riesgo. Primer concepto. Segundo concepto, no vayan a creer, por más que nosotros desde este programa permanentemente alertamos, hablamos y queremos despertar conciencia en contra de este gobierno mundial, que como bien dijo Enrique recién, que estemos absolutamente en contra por una cuestión de principio. Estamos en contra del gobierno mundial que nos quieren dar estos reptiles, como lo definís vos, porque si alguien propusiera un consejo de sabios, acabas de dar el ejemplo, un gobierno mundial en base a valores auténticamente cristianos, donde va a haber una distribución, por ejemplo, según la doctrina social de la Iglesia, o los valores éticos. Necesariamente no los circunscribamos a alguna religión. Es lo que dice. No todas las religiones proponen valores que exaltan al ser humano. El budismo, el hinduismo, el islam, desde luego, que propone el préstamo de dinero sin interés, por ejemplo, el cristianismo, si fuera en base a esos valores, y nosotros seríamos los primeros que la apoyaríamos, pero nos damos cuenta que no, está basado sobre una voluntad de poder, una voluntad de robo, de rapiña. Por eso es que nos oponemos, o por lo menos apoyamos o tratamos de ayudar, o diríamos, si el proyecto Segunda República estuviera en el poder, desde luego que buscaríamos tomar una distancia por cautela respecto de los poderosos de este lado del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea e Israel, y nos acercaríamos a BRICS. Pero guarda, BRICS, como vos bien decís, Enrique, también no es una cosa monolítica. Brasil tiene un conjunto de intereses y particularidades. Sudáfrica, que está del otro lado del océano, y que también es un país del Atlántico Sur, tiene otro conjunto de intereses. Y desde luego Rusia, China y la India también en gran medida a veces hasta son un misterio para nosotros. Hay que operar con cautela, operar con China hay que andar con mucha cautela, de ahí que vos especialmente, Enrique, has criticado los contratos que firmó este gobierno con China, se ha criticado el hecho de que se puso esta base satelital sin saber bien qué es lo que se esconde ahí. Hay que ir con mucha cautela, pero tengamos presente lo siguiente: Brasil en este momento se ha transformado en un país para los dueños del mundo cada vez menos confiable. Ahora vamos a ver un poquito el porqué de ello, pero Brasil, el solo hecho de haber integrado BRICS y de trabajar mancomunadamente con Rusia y con China especialmente, automáticamente lo transformó en un país no tan confiable. Y Argentina, tradicionalmente hemos sido la oveja negra,
tal como decíamos recién, el solo hecho de que en este país hubo un Juan Manuel de Rosas, históricamente, para darle una perspectiva histórica, un Juan Manuel de Rosas que se opuso a Inglaterra y a Francia, un Hipólito Yrigoyen, un gran presidente radical que después de la Primera Guerra Mundial no aceptó que hubiera vencedores y vencidos, directamente se retiró de la Sociedad de las Naciones y de todo lo que se quería armar en aquella época post Primera Guerra Mundial por estar en contra de ese uso inusitado de la fuerza. Y lo mismo Perón mantuvo una neutralidad respecto de la Segunda Guerra Mundial, no se metió en una guerra que no era un asunto nuestro directo, no abrazó a ninguna de las ideologías de los bandos que estuvieron en lucha en la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una equidistancia del capitalismo salvaje y del comunismo, gracias a Dios, de manera que todo esto hay que tenerlo presente, que BRICS es una oportunidad, pero hay que entenderla, y lo que lamentamos, y por eso lo queremos aportar para ir cerrando esta primera parte del programa, lo importante es tener una comprensión lo más acabada posible de lo que buscan cada uno de estos países, en qué están de acuerdo. A veces los reúne el espanto, están de acuerdo en que tienen un enemigo o un adversario en común, pero en otras cosas no están de acuerdo. Rusia y China no están de acuerdo en un sinfín de cosas. Es más, tengamos presente, y esto es muy importante, y va a lo que vos has hablado unas cuantas veces en los distintos programas, Enrique, que por encima de las naciones, sea Estados Unidos, Gran Bretaña, sea Brasil, Rusia, India o China, hay una instancia superior. Yo la voy a llamar un poco la instancia Rothschild. Y la instancia Rothschild, que uno diría, no, los Rothschild están con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, yo diría, no se confundan, porque no es tan así. Porque esa instancia que está por encima de las naciones ha apostado mucho a China, ojo, ha apostado bastante a Rusia y desde luego a Sudáfrica, porque no olvidemos que Sudáfrica, país de los diamantes, país del oro, país que supo tener como uno de sus grandes líderes a Cecilio Rhodes, siglo XIX, un británico, un empresario británico que trabajó mancomunadamente con uno de los Lord Rothschild. Fue el que financió, preparó lo que terminó siendo el Consejo para las Relaciones Internacionales y lo que en definitiva fue el grupo de la Mesa Redonda, como lo llamaban a este grupo empresario masónico, que terminó armando buena parte de la estructura de poder occidental, con lo cual Sudáfrica también, ningún país es blanco o negro, y no lo digo en el sentido de color de su gente, ningún país es bueno absoluto o malo absoluto. Esas estupideces solamente usted las va a escuchar en CNN, en Fox News, en La Nación o en Clarín, que hay buenos y malos. Hay que saber que los países tienen intereses permanentes, como dicen los ingleses, y dentro de eso hay que buscar Argentina, los intereses nuestros, ¿dónde coinciden con BRICS? O especialmente con Brasil, que es nuestro socio realmente poderoso de BRICS acá en la región, y donde no coinciden. Donde coinciden hay que trabajar mancomunadamente, donde no coinciden hay que, no digo oponerse, pero hay que decir, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y a veces el tiempo, en la geopolítica, y en la alta política, es una forma de ir aplazando decisiones que sería muy incómodas tomarlas ahora. Pero para eso se necesita entender cómo funciona el mundo, entender a BRICS, entender qué es lo que quisieran hacer con nosotros Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, y tener, como diría Perón, un poco de cintura política para poder llevarlo a cabo. Vos recién hablabas de que esto tiene una serie de riesgos y de todos modos no hacerlo, que es la situación en la que estamos hoy, el estar paralizado sin avanzar siquiera, tiene muchos más riesgos. Vamos a hablar un poco de cuáles son los riesgos que hoy concretos estamos enfrentando y que tenemos que hacer algo porque la situación a la cual nos están sometiendo hoy es la más riesgosa en la que hayamos vivido a lo largo de toda nuestra historia argentina. Si usted, señor, si usted, señora, tiene la mala suerte un día caminando por la calle de verse involucrado en un tiroteo entre la policía y los chorros, póngale, el peor lugar donde usted puede estar es en el medio. Trate de refugiarse con la policía y si no puede porque no le da, porque sabe que si no va a recibir un balazo, aunque sea quédese con los chorros hasta que termine el tiroteo y después ve cómo hace para arreglar el tema, pero no se quede en el medio. Hoy Argentina, con esta falta de claridad y con esta ambigüedad, que lo culpo al gobierno, pero también hoy en día casi culparía tanto o más a una falsa oposición que nada de esto lo ve, y desde luego a los multimedios con Clarín y La Nación a la cabeza, Diario La Nación, que sistemáticamente ocultan todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los temas clave que pasó totalmente desapercibido en Argentina es la cuarta flota del Atlántico Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Que era una flota desactivada. Después de la Segunda Guerra la desactivaron. Formada en 1943
leo textualmente, con la misión específica de patrullar el Atlántico Sur cuando estaban los submarinos alemanes. Lo entiendo. Gana Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué hacen en 1950? La desactivan. No necesitamos una flota en el Atlántico Sur. El problema nuestro es la Unión Soviética, y con la Unión Soviética los puntos de encontronazo no eran en el Atlántico Sur. También hay un punto muy interesante, y que ya entramos en las teorías de las conspiraciones del por qué también se desactivó la Cuarta Flota, que fue la visita del almirante Byrd a la Antártida. Sí, señor. Algún día vamos a hablar largo y extendido de eso, pero ya entraríamos en teorías de la conspiración. Si le interesa el tema, googleelo. Almirante Byrd, visita de la Cuarta Flota a la Antártida. ¿Qué pasó después y por qué fue conveniente luego de esa visita desactivar la Cuarta Flota? Te tomo la palabra. Hagamos ahora, en las próximas semanas, ya entrado el 2015, un programa especial sobre la misión del almirante Richard C. Byrd, BYRD, que es lo que invita Enrique a que usted googlea, y va a ver que hay todavía hasta el día de hoy esa información top secret. Ahora bien, ¿qué hace el expresidente norteamericano George W. Bush en el 2008? Reactiva la Cuarta Flota, la vuelve a llamar a la vida, la resurrecta, la trae de vuelta. ¿Por qué? Porque entendieron que había una geopolítica del Atlántico Sur, donde, y leo textualmente del comunicado de Southcom, como lo llaman el Southern Command, del 24 de abril del 2008, donde dice: reconstituir la Cuarta Flota por parte de Estados Unidos, esto es una declaración oficial, es una forma de reconocer la inmensa importancia que tiene la seguridad marítima en la parte sur del hemisferio occidental, o sea, de las Américas. Acá. Y esto es la parte más interesante, que acá se va a dar cuenta cómo nuestros gobiernos, nuestros políticos están en otra parte. Y le envía una señal y un mensaje muy fuerte a todos los servicios civiles y militares marítimos a lo largo de Centro y Sudamérica, o sea, Brasil, Argentina, Venezuela. Nos están diciendo: flaco, el Atlántico Sur es nuestro, porque no es que es una flota que está ahí flotando en el Atlántico Sur. Opera más que nada con nosotros, que ya dimos el mal ejemplo. Que ya dimos el mal ejemplo, por supuesto. Opera mancomunadamente con las Islas Malvinas, que ahora vamos a hablar de las Islas Malvinas, porque en realidad las Islas Malvinas, una de sus principales funciones es servir de apoyo a la flota norteamericana del Atlántico Sur, donde también hay una isla británica, la isla de Ascensión, que ha sido arrendada a Estados Unidos con una base militar norteamericana en la isla Ascensión, que está justo en la mitad del Atlántico, equidistante entre Argentina e Inglaterra. Muchos recordarán, durante la Guerra de Malvinas fue el principal punto de apoyo logístico para la Task Force que mandó Londres para recuperar las Islas Malvinas. Y también con la isla Diego García, que está en el Océano Índico, pero que sí es uno de los puntos de apoyo fundamentales de esta estrategia geopolítica planetaria combinada de Estados Unidos y Gran Bretaña, y desde luego también de la Antártida. Por eso tenemos que tener muy en claro, y los rusos lo tienen muy en claro también, y los países BRICS lo tienen muy en claro, que esta flota del Atlántico Sur equivale a decir, por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos, el Atlántico Sur nos pertenece. Un mensaje muy fuerte para Argentina, sí, pero ya hoy Argentina no cuenta, pero un mensaje muy fuerte, muy especialmente para Brasil, como vamos a ver ahora. Tercer factor clave: las Islas Malvinas, la fortaleza Falkland, como lo llaman los ingleses, que fíjense una cosa, tiene una particularidad, aparte de son islas que están sobre la plataforma marítima continental hay una imagen muy clara. Mirá esta imagen, qué linda que es. Que claramente se ve la plataforma continental argentina. Porque exagera el eje vertical, exactamente. Sí. Y no, en realidad están bien cuidadas las proporciones de las profundidades en esa animación. Pero enfatizada para verlas. Pero se ve claramente dónde están ubicadas las Malvinas con respecto a la plataforma continental. Están todo en ese la plataforma territorio, continental, por más que esté bajo el agua, es nuestro. Totalmente. Y nosotros, no sé por qué, nos sometimos a leyes internacionales promovidas por los ingleses, que hablan de que la soberanía pasa hasta las 12 millas, la soberanía total, y después una extensión discutible por las 200 millas, pero esta plataforma continental va mucho más allá de las 200 millas. Y está usurpada por Gran Bretaña, que usurpa la pesca, usurpa el espacio geoestratégico y geomilitar,
y muy especialmente acá hay petróleo, no tanto debajo de Malvinas en sí, sino debajo de la plataforma Uruguay, continental. y esto continúa más hacia el norte, ni Brasil tienen la plataforma continental Es toda que Argentina. tenemos nosotros. Por eso se le llama mar argentino a toda esa parte del Océano Atlántico, se lo llama el mar argentino. Ahora fíjense una cosa, en Malvinas han descubierto, porque el petróleo tiene todo un proceso, una suerte de cadena. La cadena con la cual del petróleo, con la cual empieza en este momento Malvinas, es la de la exploración para ver dónde hay petróleo. Por eso hay empresas de exploración muy activas que ya tienen contratos dados por los ingleses en las Islas Malvinas. Premier Oil de Gran Bretaña, empresa de exploración. Noble Energy de Estados Unidos, empresa de exploración de petróleo. Edison de Italia, habría que preguntarle a los italianos, también están ahí. Rockhopper del Reino Unido, y también apoyados por la Falkland Oil and Gas Limited. ¿Qué están haciendo? Ya saben que hay petróleo, están calculando las reservas que hay, lo tienen identificado, es de ellos, y después cuando vengan ya a explotar lo que es la segunda parte, identificada la reserva, hay que sacarla y explotarla. Ahí sí va a venir la Exxon, la Shell, la British Petroleum, las grandes petroleras que todos conocemos. Adrián, estas corporaciones, ¿no?, multinacionales que se instalan en todas las ciudades del mundo, donde llegan a una ciudad, ponen un hermoso edificio, acá sería en Puerto Madero, ¿no? Seguro. Y para ver quién entra, quién sale del edificio, contratan una empresa de seguridad que en la planta baja están estos tipos ¿Usted disfrazados quién de es? ¿Qué policía. quiere? ¿A qué viene? Claro, bien. Acá, en esta fortaleza de Malvinas, han invitado a un montón de corporaciones multinacionales a que participen del negocio de la explotación de las riquezas. Pero contratar una empresa de seguridad privada es demasiado poco, se quedan cortos porque, a ver, uno pone la seguridad en base al riesgo que implica lo valioso del bien que quiere custodiar. Una joyería tiene más seguridad que una casa de discos y de Eso CDs. mismo. Entonces, si pusieron a la Cuarta Flota porque hay como mucho. empresa de seguridad. Eso es fundamental, Enrique, porque fíjese una cosa, toda la cadena del petróleo, exploración, explotación, que es lo que se viene ahora, la empresa, y luego va a venir el transporte. Cuando se saca el petróleo hay que transportarlo a las refinerías en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, y luego la distribución. Toda la cadena del petróleo está militarizado, desde que lo encontré y está ahí abajo del océano hasta que lo meto en el tanque de su auto. Y muy especialmente esta vía de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur hacia el primer mundo está totalmente militarizada. En primera instancia por la base militar nuclear que tiene Gran Bretaña en las Islas Malvinas, y en segunda instancia, más importante todavía, lo que acabas de decir vos, Enrique, con la Cuarta Flota, que me garantiza de que nadie va a hacer nada que yo no esté de acuerdo. Y esto está muy apuntado, tengámoslo presente, no tanto contra Argentina, sino contra Brasil. Porque Brasil ha encontrado yacimientos petrolíferos muy importantes costas afuera del Río de Janeiro, aunque le parezca mentira, del estado del Río de Janeiro. Y Brasil es confiable, no tanto, con lo cual es interesante ver que la geopolítica y la geoestrategia que estamos describiendo, Malvinas y Cuarta Flota norteamericana, está dirigida en contra de Brasil. Es un mensaje muy duro contra Brasil. Brasil lo está receptando. Brasil está comprando armamento a Rusia, con lo cual está tomando una posición muy clara, porque no es confiable comprarle armamento a Estados Unidos o Gran Bretaña o la Unión Europea, Francia por ejemplo, o a Israel, porque el que te vende el armamento después se queda con algún código y cuando lo necesitas no lo puedes usar, o solo lo puedes usar contra los enemigos que el proveedor quiere. Si el proveedor no quiere que Brasil le haga la guerra, por ejemplo, a alguna fuerza británica, y bueno, vamos a cambiar los códigos y no van a poder utilizarlo. De ahí el peligro que lo estamos cometiendo nosotros de comprar armamento, como hicieron los militares en el gobierno militar y como se estaría haciendo ahora en este gobierno, de comprar armamento israelí, donde no está claro que el interés de Israel y el interés de la Argentina coincida. No estaba en claro en los años 70 y no está para nada en claro hoy. Y fíjense una cosa, que en todo esto que vamos viendo cómo va avanzando, se engancha, pero esto va a ser motivo de otro programa, con los tratados de rendición que firmó el gobierno Menem con Cavallo y otros traidores a la cabeza en el año 90 para entregar todas las Fuerzas Armadas al control británico, la política al control del dinero Goldman Sachs, Rothschild, y lo que es la economía a España, que ya lo hemos hablado en otro programa, donde Repsol se quedó con YPF, pero en realidad es British Petroleum.
Iberia se quedó con Aerolíneas Argentinas, pero en realidad es British Airways. Y ahora estamos descubriendo cómo Telefónica de España se quedó con Telefónica o Entel, la Telefónica Argentina, y ahora estamos descubriendo que en realidad es British Telecom. O sea, se han ido quedando haciendo la ingeniería muy inteligente de los británicos, que es el del ataque indirecto. Todo esto es para que vayamos viendo que todo tiene que ver con todo. Hay un libro maravilloso que ya lo hemos mencionado 100 veces en este programa, que habla acerca de cómo fue el tratado de rendición que firmó la Argentina con Cavallo canciller y Menem presidente. Es este el libro, Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, de don Julio González. Se lo recomendamos, a ver si usted todavía no lo leyó, léalo. Es fundamental para entender por qué la Argentina está así hoy. Pretender dar explicaciones acerca de nuestra decadencia, de la manera que hacen todos los políticos, todo el arco opositor, todos los payasos mediáticos, echándonos la culpa de que este país es una porquería, que la culpa es nuestra. No, señor. No, de eso no se habla. De eso no se habla. La realidad es esta. La Argentina que tenemos hoy es el botín de guerra que se han llevado los ingleses por habernos ganado en la guerra de Malvinas. Fue el Tratado de Versalles que nosotros tuvimos que firmar, impuesto, como lo impusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, un Tratado de Versalles que fue catastrófico. Hemos hablado de BRICS y su verdadera importancia, hemos hablado de la Cuarta Flota Norteamericana, hemos hablado de Malvinas. Hablemos ahora, aunque sea muy brevemente, sobre la Antártida. Y acá mirá qué cosa, volvemos de vuelta a la historia de 1950, que vino la Cuarta Flota a la Antártida, vio algo que no le gustó, se volvió y desactivaron la Cuarta Flota. ¿Por qué la volvieron a activar ahora y querrán de vuelta a volver sobre la Antártida? Tal cual. Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 98% cubierta por hielo, o sea, por aguas absolutamente cristalinas y potables, de un espesor de casi 2 kilómetros en la mayor parte de su superficie. Hay lagos de aguas dulces. Hay un tratado antártico del año 1961 que fue renovado en 1991. A ver, Adrián, esto del tratado antártico, el tratado se hizo en 1961, ¿no? Sí. Y el tratado estableció un hands-off. Sí, un status quo. ¿Hasta cuándo? Iba a ser por 30 años hasta 1991, y en 1991 lo renovaron por estos 30 años, y creo que en la próxima renovación lo van a seguir renovando. ¿Y por qué eso? Tiene algo que ver, creo, con esto que has aludido vos, de que hay algo en la Antártida que todavía no le cierra. Pero eso vamos a hablar. ¿Pero y por qué lo patean y la Antártida es un territorio, sería el último umbral de la humanidad? Puede que haya algo que realmente obligue a que siga siendo no te metas demasiado, con lo cual hay una enorme cautela de estos poderosos en la Antártida. Lo que hay son reclamos territoriales de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Noruega, de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Francia, de Australia, de Argentina y de Chile. Que el nuestro se superpone con el de Chile, que claro, en eso podemos llegar a ponernos de acuerdo, pero el de Inglaterra se superpone con el de todos, y ahí... Uno de los puntos de conflicto es que el sector antártico, el British Antarctic Territory, se superpone con el de Chile, pero Chile es aliado tradicional de Gran Bretaña, y con el argentino. Con lo cual nosotros, vamos a hablar, decirlo en buen romance, nos han barrido de la Antártida, porque aparte que Argentina no ha hecho una manifestación real y formal y efectiva, soberana, de decir quiero mantener mi presencia en la Antártida, no lo está haciendo. Y mirá cómo colaboran nuestros gobiernos, que el buque Almirante Irizar, que era el buque el único que teníamos para abastecer a las campañas antárticas, está ahí tirado en la isla de Marchi, que ahora Cristina quiere hacer un gran Hollywood argentino. El Almirante Irizar sigue tirado ahí, usted pase por la isla de Marchi y lo va a ver, y nunca más habló del tema de qué pasa con el Almirante Lo decimos Irizar. Claramente, Cristina recibió una orden de decirle ese rompehielos que solía proveer no solamente a la base nuestra, sino también a otras bases, ha salvado a buques que quedaron atrapados en el hielo en el invierno. Ese rompehielos, Cristina, bajo bandera argentina, nunca más va a navegar en esa zona. Y fíjate una cosa, que acá es lo que, esto engancha mucho con lo que decías vos al principio, ¿cómo han hecho para incursionar sobre la Antártida con cautela? ¿Se acuerda de los agujeros de ozono? Vio que después nunca más se habló del agujero de ozono, es como la gripe aviaria, la gripe porcina. Y la culpa la tenía la Antártida. La culpa era de la Antártida, había un agujero de ozono que nos mostraban cada vez más grande, pronto nos va a achicharrar el planeta entero. Eso fue en los años 80.
¿Para qué sirvió eso? Que después nunca más se habló. Para introducir el ecologismo en nuestra región. Ahí sí fueron todos, el ecologismo fue Greenpeace, Al Gore, el ex vicepresidente norteamericano, vicepresidente de Bill Clinton, empezó a hacer el pope del calentamiento global, etc. Les dio una excusa tímida para estar en esa zona, estar en esa región. Vamos a hacer un programa dedicado precisamente a la problemática de la Patagonia, y ahí va a ver cómo están en toda esa región cercana a la Antártida bancos, empresas, empresarios y distintos intereses que son realmente muy peligrosos. Lo dramático es que en la Argentina de esto ni se habla, y lamentablemente Argentina ya su presencia real en la Antártida es prácticamente nula. Por supuesto, algún funcionario, algún burócrata argentino irá, aunque sea la presidente, a la ONU cada tanto y decir, hay que descolonizar Malvinas, el sector antártico nos pertenece, y vio cómo son las reuniones de la Asamblea General, hay 3 o 4 tipos reuniéndose que van a decir, ajá, tomado nota, no sirve para nada, la política no se hace con declaraciones, la política no se hace con decretos, la política no se hace con leyes, la política se hace con acciones formales. Y la última parte, que vamos a hacer muy breve, porque también esto lo vamos a hacer motivo de otro programa, son los grandes espacios vacíos. Y en nuestro continente hay 2 grandes espacios vacíos. Bueno, acabamos de ver uno que es la Antártida, pero en el continente propiamente dicho está la Patagonia y la Amazonia. La Patagonia apenas lo vamos a tocar ahora porque de esto venimos hablando venimos y vamos a hacer un programa. Tendido. Pero Amazonia también es el bosque tropical más grande del mundo, 6 millones de kilómetros cuadrados, compartido por 8 países, pero el grueso lo tiene Brasil y en menor medida Perú. También hay una presencia de Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam. Mira, ahí qué linda imagen del planeta. Ahí se ve claramente lo verde, la Amazonas, y que se habla de que es el pulmón del mundo. Claro, Amazonas, junto con África Ecuatorial y buena parte de la India, son el pulmón del mundo. Generan el oxígeno que después todos necesitamos respirar. En Brasil, gracias a Dios, hay más conciencia de la importancia que tiene Amazonia, y ellos tienen un problema parecido al que tenemos nosotros en la Antártida. Como está muy subpoblado, menos de 1 kilómetro cuadrado por un habitante por kilómetro cuadrado, la ONU legalmente, y hay crecientes presiones, lo quieren declarar patrimonio de la humanidad. A ellos también los corren con el cuento de la internacionalización de la Amazonia. Sí, señor. Pero tengamos presente que también ese es un tema importante. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque Brasil y Argentina son socios naturales con un gran interés común, que es el siguiente. Ambos somos dueños de un enorme espacio no ocupado, un enorme espacio vacío con baja población, y podríamos trabajar mancomunadamente para hacer un frente común en contra de aquellas fuerzas públicas y privadas que se quieren quedar con Amazonia y con la Patagonia. Cierro con este tema nada más, porque Patagonia, y podemos, no sé si podemos poner el mapa del Atlántico Sur, aunque sea un segundito ahí, si lo encuentra el señor director, que es lo siguiente: tengamos presente que Patagonia, África termina prácticamente a la altura de lo que hoy es Buenos Aires. La ciudad del Cabo está a la altura de lo que hoy es Buenos Aires, La Plata. De ahí para abajo hay océano, hasta la Antártida. Pero nosotros no, de Buenos Aires para abajo está esa hermosa tierra que usted ve ahí, que es la Patagonia argentina y chilena. Es prácticamente la única tierra austral que existe. Y por eso es la importancia que tiene geoestratégica y también muy importante en sus recursos. Yo siempre recuerdo, deja la foto un segundito, puede ser, al señor director, cuando le preguntaron a Henry Kissinger en un reportaje hace muchos años, ¿qué era para usted? ¿Qué es para usted? Le dijeron, Sir Henry, la Argentina y muy especialmente la Patagonia, dijo, es una gran daga que apunta a la Antártida. Que ustedes dirían, pero qué poético. No, no es poético. Este es un hombre, Henry, que entiende de geopolítica, entiende que por más que nos han metido el boleto de que la globalización, el mundo sin fronteras, puedo hablar por teléfono con quien quiera, las fronteras no son importantes, la gran hermandad de la humanidad y no sé cuánto macaneo más. Hoy el territorio es más importante que nunca, porque para una sociedad con mucha población, con mucha capacidad de explotación de recursos de todo tipo, sea el petróleo allá en Malvinas, sea el petróleo en el Medio Oriente, sea minerales, sea comida, que también necesita comer. Los chinos esto lo entienden muy bien, por eso están invirtiendo África del Norte, en nuestro país, en todas partes para poder alimentar y darle los recursos a su país. Hoy la geografía y el territorio es más importante que nunca, por más que nos enchufen de prepo a
líderes, presidentes, ministros, gobernadores, opinólogos en los grandes medios que nos dicen, no, el territorio no es importante, el territorio es fundamentalmente importante y vienen por el territorio. Por eso, con esto, Enrique, creo que podemos ya redondear. Mira, esta es la imagen que más me gusta, sí. Y claramente lo que dijo ese es el Atlántico Sur. Lo hizo aprendiendo de Halford Mackinder. Totalmente. Halford Mackinder decía que para entender la geopolítica hay que agarrar un globo terráqueo con forma de pelota y mirarlo durante un largo rato hasta que uno entiende cómo es nuestro planeta. Y en este gráfico se ve claramente nuestra posición geoestratégica con respecto a la Antártida. Por eso Kissinger dijo que la Patagonia, el cono sur, es una gran daga sobre la Antártida. Y Halford Mackinder, principios del siglo XX, era uno de los máximos exponentes de la escuela geopolítica británica, que luego, aunque no son británicos, la asumen como propia Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, que fue el ideólogo de la Comisión Trilateral. ¿Por qué? Porque ellos se insertan dentro de la estrategia británica, y les doy una última idea que es la siguiente. Porque Gran Bretaña no ocupa los espacios vitales del planeta como hace Rusia, como hace China, por ejemplo, la isla del mundo, como lo llamó Halford Mackinder. Gran Bretaña es una islita, entonces tiene que tener una geopolítica de dividir e imperar para poder dominar el mundo, y lo logró en una época determinada. Y Estados Unidos lo mismo como heredero, por eso tiene sus geopolíticos como Samuel Huntington, pero muy especialmente Kissinger y Brzezinski, porque Estados Unidos, si usted ignore un poquito Panamá, también es una enorme isla, Pacífico de un lado, Atlántico del otro, el backyard, el patio trasero abajo, y en el norte está el Ártico, que ni siquiera hay tierra ahí, con lo cual también tiene una geopolítica insular, que la ha heredado de Gran Bretaña, y esa geopolítica insular lo que le enseña es cómo dominar espacios lejanos, pueblos lejanos, aún mucho más numerosos, desde lejos, como logró en el siglo XIX y siglo XX Inglaterra, chiquitita, dominar a la India, a China. Y ese es otro punto fuerte, y con eso ya cerramos decididamente. Una de las fuerzas de BRICS, volviendo a BRICS, es que ellos saben quiénes son los poderosos que hoy nos quieren imponer un gobierno mundial, porque sufrieron en carne propia los estragos, la crueldad, la perversión del colonialismo de Gran Bretaña contra India, China y Sudáfrica, el racismo británico o anglosajón en Sudáfrica, y por supuesto ahora cuando ven Estados Unidos, cuando ven Gran Bretaña, dudan. Brasil quizás no tuvo que sufrir eso de la misma manera, pero también tiene, insisto, geopolíticos que realmente entienden de este tema, y haríamos muy bien en sentarnos mucho más a menudo a hablar con ellos. Bien, esto ha sido nuestro bloque de verano, llamémoslo así. Usted va a poder seguir la programación de TLV1 ya a partir de febrero. De vuelta estaremos con muchas cosas renovadas, pero por ahora, para no perder la comunicación entre nosotros, vamos a ir entregándoles, aunque sea quincenalmente, algunos videos que estamos dejando grabados. Adrián, nos veremos la próxima. Sí, señor. A ustedes, gracias por seguirnos y hasta la próxima.